Bienvenidos aquí a la librería Cronos, a la presentación del número 3 de la colección Caronte, editorial Hermenaut, una colección dedicada al terror y al thriller. En este caso, en este número 3, en este nuevo libro que hemos llevado a cabo, nos hemos centrado en el mundo de los muñecos y en el mundo de la ventriloquía y la relación de los humanos con los muñecos, que siempre es muy interesante y puede dar a lecturas muy turbias y muy siniestras, y un poquito es la voluntad que hemos tenido. Yo soy Lluís Rueda, editor de Editorial Hermenaut, también escritor y coordinador en este caso del libro, que es Horror Dummies, y hoy precisamente, que ha sido una cosa un poco inesperada y muy grata a la vez, tenemos la presencia de Andrew Selvin, que es un gran mago, que es un gran ventríloco, quizás uno de los mejores que ha dado este país para mi gusto, y bueno, tenemos el placer de tenerlo hoy entre nosotros. Hablaremos y desarrollaremos algunos temas que tienen que ver con la ventriloquía, con la relación de los humanos con los muñecos, con la magia también que comporta y que conlleva. Y yo creo que más o menos yo iré aportando algunos datos y Selvin, que es un experto en la materia, nos irá matizando y tú puedes intervenir siempre que quieras y matizar lo que convenga. Bien, lo más básico de este libro, yo creo que para entendernos y situarnos un poquito, es hacer una pincelada de la sinopsis, para ver un poquito dónde estamos, ¿no? Un poco los dummies son muñecos que imitan a los humanos, gracias al manejo y al arte del ventríloco, y centran buena parte de los relatos de este libro. La obra reúne pues, un buen equipo de escritores que ya colaboraron muchos en Momias y Embalsamados, que fue nuestro primer número de la colección Caronte, que se centraba en ese universo también un poquito turbio de las momias y los embalsamados, más allá de lo que es el territorio del Antiguo Egipto, un libro que nos funcionó muy bien, y en cierto modo quisimos repetir con gran parte del equipo de escritores que hicimos este libro, ¿no? En este caso contamos con Luis Guayar, con Daniel Espinosa, Jesús Gordillo, Jorge P. López, y conmigo mismo, que también colaboro con un relato, y con las aportaciones de Marta Torres, que también es editora en Editorial Hermenaut, y que da un apéndice, da una cosa diferente al libro, aporta unos datos diferentes y unas ilustraciones que crean un contraste muy, muy interesante. Pero claro, la materia es la ventriloquía. Y Patricia Muñiz, que me la ha dejado por cierto, que es muy posible que la tengamos un poquito más tarde porque viene de una presentación a Express y vendrá rápidamente. Bueno, hablar un poquito de la ventriloquía. Que bueno, es el arte de modificar la voz, de impostar y de alguna manera dar vida a un muñeco, hacer un poco de ilusionismo de alguna manera, con la mecánica esta muy especial de que al ventríloco pues prácticamente no se le puede ver manejar la boca, es decir, no puede notarse que está hablando. Es esto que se llama un poco hablar desde el estómago, ¿no? De alguna manera. Sí, en verdad nunca se ha hablado ni desde el estómago, ni el origen de la palabra, que es ventriloquía, que sería hablar con el vientre. Ningún ventríloco lo ha hecho así. Había gente que decía hace algunos años que se tendría que cambiar la palabra porque es más un juego de laringe. Se decía, se tendría que llamar laringología, pero sería bastante complicada la palabra ventriloquía, que no la sabe casi nadie, ya solo faltaría complicarla un poco más, ¿no? Sí, es esto, es cambiar la voz y sobre todo es transmitir el hecho de darle vida al muñeco. Para mí es lo más importante. El no mover la boca, durante muchos años se ha considerado algo fundamental, pero curiosamente yo creo que los dos ventrílocos de la historia, que han sido de los más famosos y los que han ganado más dinero, pero increíblemente grandes figuras del mundo del espectáculo, uno ha sido Edgar Bergen, el padre de la actriz Candice Bergen, que con su muñeco Charlie McCarthy, que iba con frac y monóculo y sombrero de copa, fue un muñeco famosísimo. A cualquier norteamericano que le hables aún hoy en día, él hace ya unos años que murió, todo el mundo le conoce, ha hecho películas con Marilyn Monroe, ha hecho anuncios de Coca-Cola, ha hecho anuncios de coches Chrysler, es súper famoso, y este señor movía mucho la boca cuando hablaba, no se preocupaba nada de la técnica, pero sus muñecos tenían mucha vida. Y otro fenómeno que hoy en día aquí ya lo hemos dejado como algo un poco friki, ya está medio retirada y tal, ha sido Mari Carmen y sus muñecos. Mari Carmen y sus muñecos ha sido un fenómeno que a nivel de show business español y a nivel de contratación y tal, tenéis que pensar que en los años 70 y 80, cuando por ejemplo Rafael y Camilo VI cobraban 800.000 pesetas por actuación, ella cobraba 1.000.000 de pesetas. O sea, ha sido una mujer de las que ha ganado más dinero en el mundo del espectáculo, un fenómeno increíble.
Y luego hemos tenido fenómenos anteriormente. Hay en YouTube, por ejemplo, de un ventríloco, un tal Sanz de Valencia, que era un personaje increíble, que tenía, bueno, iba con un camión grande, antes se hacía mucho lo del gabinete, los ventrílocos llevaban un gabinete que es que llevaban varios muñecos sentados en sillas, en sillones, otros de pie y tal, y ellos se iban moviendo por el escenario, los iban moviendo, y este señor Sanz era de los más increíbles, que lo podéis ver, ya os digo, en YouTube, y tiene unos muñecos que yo cuando lo vi me quedé impresionado. Estamos hablando de los años 20 o 30 del siglo pasado, y tiene muñecos incluso que andan solos por el escenario y tal, y era un montaje increíble. Y os decía solo, y corto en esto, lo de dar vida, que es muy importante, porque hay ventrílocos que realmente no mueven nada la boca, pero no consiguen darle esta vida al muñeco, no sé por qué. O sea, ahora hay una gran figura en Las Vegas que se llama Terry Fator, que también podéis ver en YouTube, hay muchos vídeos de él. Yo lo he visto en directo, está en un teatro de Las Vegas de casi 3.000 personas, llena cada día, haciendo un show de ventriloquía de 1 hora y media con muchos muñecos, con una orquesta en directo, con proyecciones de vídeo detrás, un montaje espectacular. Y este señor, tanto cuando hablan los muñecos como cuando cantan, porque incluso hace los Beatles en muñecos de ventriloquía, es genial, canta de maravilla, pero no sé por qué yo veo un señor que realmente no mueve nada la boca, y al lado veo un muñeco que sí que mueve la boca, pero que no me da mucha sensación de vida, no sé por qué. O sea, en Mari Carmen y sus muñecos, con doña Rogelia, ella movía más la boca cuando hablaba doña Rogelia que el muñeco, que la movía muy poco, por cierto, que está muy mal hecho, pero aquel muñeco tenía mucha vida y realmente daba sensación. O sea, son cosas un poco extrañas de este arte, ¿no? Por cierto, un arte que en Cataluña y en España, que había tenido mucha importancia, prácticamente ha desaparecido. No se sabe por qué. Ya digo, en Estados Unidos sigue siendo muy importante, en Europa no hay demasiados, pero hay algunas figuras importantes como Fred Robbie, mucha gente, pero en España se ha ido muriendo y ha ido desapareciendo. Y entonces ocurre que en mis shows de magia, por ejemplo, siempre saco algún muñeco, y el público, si tengo niños o niñas de 14 años hacia abajo, se quedan alucinados porque es un arte que ni lo conocen. Claro, los más mayores ya vieron en televisión a José Luis Moreno, a Mari Carmen, y saben de qué iba, pero los de esta edad, que ya no los han visto en televisión a esta gente, es que no tienen ni idea de este curioso arte. Un arte que da pie a leyendas urbanas y a muchas historias truculentas y raras, ¿no? Sí, sí. Porque tú hablas de Edgar Bergen, y se dice, por ejemplo, pues se cuenta que en su vida también tenía una hija pequeña y hacía dormir al muñeco prácticamente en una habitación, en una cama mirando hacia arriba, cosa que a la niña le perturbaba absolutamente. Sí, la niña se comenta, Candice Bergen. Y se comenta que a veces el muñeco, digamos, actuaba como un miembro más de la familia, incitando el odio entre el padre y la hija, ¿no? Cosa que evidentemente era un punto de perversión mental o de proyección mental del padre ventríloco, ¿no? No sé hasta qué punto, no sé, la relación que puede tener un ventríloco con los muñecos en ese sentido, ¿no? Bueno, el muñeco clásico, porque ahora, por ejemplo, yo trabajo mucho con muñecos de Axel Expression, que es un norteamericano, que hacía unos muñecos de látex que ya no tienen los cortes, o sea, están muy bien hechos, está reforzada esta parte de aquí, y entonces vas directamente por detrás de la cabeza a la boca y la mueves así, y bueno, y hay de todo tipo, muy divertidos, caricaturizados, serios y tal. Pero el clásico muñeco de ventriloquía, el de los cortes aquí, siempre ha dado una sensación un poco como aquella de los payasos de las películas de miedo también, que a los niños les hace un poco... Yo tengo una colección bastante importante de muñecos de ventriloquía antiguos también, y antes los tenía en un armario muy chulo con puertas de cristal en mi casa, y mi hija y mi hijo, cuando eran pequeños, mucha gracia no les hacía pasar por allí, ¿eh? Nunca se han movido, nunca han hecho nada raro los muñecos, pero mucha gracia no les hacía. No, de esto, en ese argumento truculento, nos interesa mucho por el tema de la temática del libro, porque claro, va a esto, ¿no? Directamente, ¿no? Va a escarbar en esa inercia siniestra que tiene el asunto, ¿no? Hablamos de Charlie McCarthy, y cogiendo el apellido de McCarthy, hay una leyenda urbana que está así, yo creo que es una leyenda urbana, o es un fake, o estas cosas de la época, ¿no? Que era a principios del siglo XX, había un tal
científico que se llama McCarthy, precisamente. No sé si tiene relación como leyenda urbana de haber cogido ese nombre, no sé si es la anécdota, que tenía un muñeco con una vida muy especial, con unas facciones muy diferentes a lo que sería un muñeco típico de madera o de lo que el material que se hacía en ese momento. Se hizo muy famoso en su día y en uno de estos viajes o bolos que él hacía a Nueva York, por lo visto, se lo encontraron acuchillado, con el cuello roto, etc. ¿no? Pues, entonces vieron que allí no había, la policía del momento vio que ahí no había ninguna pista de un asesinato concreto, nada que pudieran encontrar que lo relacionara con un acto delictivo externo y tal, y lo que sí que encontraron es al muñeco en un baúl, en su baúl prácticamente, y era un muñeco, al analizar el muñeco, al verlo, se dieron cuenta de que era un niño momificado de unos 9 o 10 años. Esto, yo lo pongo en tela de juicio, evidentemente, yo creo que es parte de estas leyendas urbanas, ¿no? Sí, yo creo que es más leyenda pero urbana. Pero lo puedes encontrar perfectamente en... Bueno, sin llegar a esta leyenda urbana, y mucho más casero, y sin ser truculento, supongo que todos conocéis al señor Galindo, que sigue vivo, el que salía en Crónicas Marcianas, el señor bajito, que no es enano, es una deformación física que es pequeñito, es una enfermedad rara que tiene, que yo tengo amigos muy amigos suyos, José María Sardá, que ha trabajado mucho con él y tal, y a sus padres cuando tenía 7 años le dijeron que esta era una enfermedad muy extraña que tenía y que viviría máximo 2 o 3 años más. Sigue vivo todavía, o sea que el médico afortunadamente se equivocó mucho. Y él había hecho de muñeco de ventriloquía para Enric Casademont, que era un ventrílocuo y locutor de Radio Barcelona muy importante, y él hacía muchas galas con el Galindo sentado, con las rayitas aquí, lo hacía súper bien, pues es un actor excelente, y cuando terminaba saltaba del taburete y se iba corriendo, y era, bueno, la gente alucinaba. Y una cosa que os puedo contar, esto no es leyenda urbana, esto es real, que es relacionada con Edgar Bergen y Charlie McCarthy. Él hizo mucha radio, yo también hice mucha radio haciendo ventriloquía, que parece un poco un contrasentido, hacer ventriloquía en radio, parece extraño, pero sí, el fundador, por ejemplo, de Radio Barcelona fue Toresky, y el estudio principal se sigue llamando el estudio Toresky, y era un ventrílocuo, el señor Toresky, con el Milio, que hacía sobre todo campañas benéficas y tal, tenía un muñeco precioso, y yo creo que fui el primero con Luis del Olmo, que estuve 5 años en su programa Protagonistas. Los jueves hacía un espacio que se llamaba La Radio en la Escuela, y con una muñeca mía que se llamaba Loli, pues contaba chistes y hacía entrevistas a personajes y tal, y funcionaba muy bien. Y el éxito de Orson Welles, sabéis que cuando hizo lo de la Guerra de los Mundos en radio, que todo el mundo se aterrorizó y fue un fenómeno en Estados Unidos increíble, porque hubo gente que salió de sus casas, pues se creían que había de verdad una invasión extraterrestre, porque lo hizo muy bien, hay grabaciones de audio de esto y tal. Y esto, el gran éxito de Orson Welles, fue en parte, muy en parte, gracias a Edgar Bergen y Charlie McCarthy, porque ellos estaban en los dos programas, en aquellas épocas, en los años, no sé si eran los 30 o los 40, más los 40, luego sería, la radio tenía un poder impresionante, y había 2 grandes emisoras nacionales en Estados Unidos, no me acuerdo si una era la RKO y la CBS, creo recordar, no me acuerdo muy bien. Y en una tenía un programa que hacía Orson Welles, de vez en cuando, haciendo narraciones como esta, que eran maravillosas, como todo lo que hacía Orson Welles. Y en otra cadena nacional tenía un programa fijo, Edgar Bergen con Charlie McCarthy. Y entonces casi se solapaban. Y la gente seguía mucho el programa de Edgar Bergen y tal, que era muy divertido, y además llevaba a los hermanos Marx a entrevistar, era muy famoso. Y entonces se solapaban unos 2 o 3 minutos con el otro. Y entonces la gente estaba escuchando el programa divertido este y luego se pasaron al programa de Orson Welles. Y Orson Welles, al principio de su programa, explicó que era una fantasía, que iban a hacer una cosa que habían escrito, tal. Pero esto, la mayoría de gente no lo escuchó porque habían estado escuchando el otro programa, y de repente cuando entraron ya estaba la invasión en marcha, y por eso les afectó tanto. Sí. Hay otra pregunta, y también a colación que te quería hacer. Nos hemos ido un poquito a lo que es la modernidad, la ventriloquía, pero tiene un pasado también un poco que entra en lo místico, entra en lo extraño y entra en los orígenes prácticamente de la magia. Y es que
tanto en la China como en el antiguo Egipto, etcétera, sí que se tenían a los ventrílogos, los ventrílogos a veces eran oráculos, ¿no? Sí, Eran adivinadores, no sé qué... Era como los magos, que prácticamente hasta el siglo XVIII casi pues estábamos en el terreno de la brujería y perseguidos y tal, y los ventrílogos, los primeros que se conocen con muñecos eran pues... Euricles de Atenas, ¿no? Fue uno de los primeros. Sí, sí, y eran muñecos que no movían la boca ni nada, o sea, eran como personajes ahí al lado que les ponían una cierta voz o así, y entonces hasta el siglo XVIII, en el siglo XVIII ya aparecen muñecos que empiezan a mover la boca y prácticamente hasta principios del XIX tanto la magia como la ventriloquía no sube a los escenarios como una distracción. Gales Arthur Prince, ¿no? Es uno de los claro, modernistas. Sí, él es uno de los grandes modernos de esto. Sí. La magia también, la magia estuvo muy perseguida y hasta que no subió a los escenarios como puro entretenimiento, que por cierto, la magia especialmente cuando llega a los escenarios en los años 10, 20 del siglo pasado, había magos, aquí tengo a Josep Pallejà, que es un buen amigo y un gran experto en magia. En estos años, pensar que los magos, ya no solo Houdini, que es el famoso, sino de Great Carter y magos de estos, eran como los Rolling Stones de hoy en día, ¿eh? O sea, había algunos que iban con trenes que llevaban, el de Great Carter, que su novela de Devil apostando con el demonio, creo que se llama o así, que es un póster de él, de Great Carter. Os recomiendo mucho el libro. Esta librería lo tenéis que buscar porque es un libro maravilloso y creo que Tom Cruise ha comprado los derechos para hacer la película. Pues estos señores llevaban 3 o 4 vagones de tren y llevaban tigres, elefantes, leones y hacían unos shows impresionantes. Y este tipo de gran espectáculo de variedades, las variedades sí que a partir de los años 40 empiezan a bajar mucho con el furor de la televisión grande, ¿no? Esto sí que entre el cine y la televisión esto castigó mucho este tipo de espectáculos. Y el muñeco Charlie McCarthy, se dice bueno, que el muñeco original está en la Smithsoniana en Estados Unidos. No sé dónde estaba, pero al final... que lo tiene David Copperfield. David Copperfield se lo compró a su hija y yo no sé por qué su hija se lo vendió, porque su hija creo que no necesita el dinero, pero se lo vendió en la época de las pesetas, ahora lo calcularemos de caso rápido, lo compró por 25 millones de pesetas el muñeco original y lo tiene David Copperfield en su museo de Las Vegas, que tiene maravillas de todo tipo y de ventriloquía, tienen cosas muy buenas. Y luego hay un museo también que es de la NAAB, la National Association of Ventriloquists. Tienen en un pueblecito de por ahí en el interior de Estados Unidos, hay un museo muy grande de ventriloquía, que están todos allí puestecitos, sentaditos todos, y tienen una colección de centenares de muñecos muy chulos. Otra de las cosas que incluso estábamos comentando, porque claro, la génesis de, por ejemplo, el libro que nosotros hemos hecho, que es un libro que coge pedazos, coge elementos ya truculentos, pero también con esa fascinación que nos da el muñeco, con ese concepto de gigante, ¿no?, que tiene la relación entre el muñeco y el hombre. El cine también es muy importante. En mi caso, a nivel muy iconográfico, yo como un poquito coordinador, ideólogo de este libro, de películas determinantes que a todos nos han marcado mucho, ¿no? Tú hablabas antes de Magic, aportabas algunos datos muy importantes de Richard Attenborough, creo que es una película con Anthony Hopkins que está sensacional. Yo creo que es la que le hizo bastante famoso a Anthony Hopkins, que había hecho algunas películas, pero sobre todo a partir de esta fue muy famoso. Y el cine sí, el cine ha hecho muchas cosas de ventriloquía y siempre desde esta vertiente muy terrorífica y de muñecos asesinos y cosas de estas que ya viene de la literatura. En literatura también ya en los años 20 hay novelas de estas francesas muy también de misterios con los muñecos y tal, que da bastante de sí. En este poder de los iconos está esta película también de británica, que era una película de episodios, que es La cara a la noche, sí, de la relación entre un ventríloco prácticamente manipulado por su propio muñeco hasta límites grotescos, y yo creo que también eso es muy importante. Y últimamente, en los últimos años, hemos podido ver Dead Silence de James Wan, que creo que también es una película que tuvo cierto éxito, es decir, una película muy comentada,
que la crítica dejó en muy buen lugar, y de hecho hizo que la No la conozco. carrera de James Wan un poquito explosionara más y se hiciera más popular. Y ahí últimamente yo te comentaba una peliculita, que es una peliculita, te digo peliculita porque es una película que tampoco a priori tenía muchas esperanzas de que fuera una gran película que me aportara personalmente nada importante, que es The Boy. Es una película que yo creo que podéis ver en algunas plataformas como Netflix, la podéis recuperar. Y sí que incide muy bien en esa idea, ¿no? en ese punto psicológico, que es donde a nosotros nos gusta ir y nos gusta llegar con las Es historias. bastante terrorífica, ¿no? ¿The Boy? En este caso no es la ventriloquía, no es la relación muy directa de la persona que manipula el muñeco, sino es más la relación de toda una familia a partir de la pérdida de un niño, cómo sustituyen a ese niño con un muñeco de porcelana, al que prácticamente ellos le insuflan vida, ¿no? Le insuflan una vida familiar, con todos los costos, hasta que bueno, una gente extraña que entra de esa casa y todo se desmantela y hasta ahí puede ver, ¿no? Es una película a recuperar bastante interesante. Hay unos libritos también, esto es bastante actual, de hace 15 o 20 años así, los libritos estos para jóvenes, a todo color y tal, que se llamaban Pesadillas, que eran historias cortas. Sí. Hay muchos de ellos que son sobre muñecos de ventriloquía y por cierto están muy bien. Son unos relatos que están muy bien los de muñecos de ventriloquía. Y luego se hizo, creo, en serie de televisión, también hicieron algunos de estos episodios. Sí, porque en esa tesitura yo creo que es muy claro que este libro, que esta antología que además somos 6 autores, creo que nos pueden decir, es que podrías haberla hecho más. Yo creo que es el punto exacto, es un equipo que ya digo, ya trabajamos en otra antología que era Uñas y Embalsamados, algunas piezas han cambiado, pero esencialmente es el mismo espíritu, gente que a partir de una idea trabajamos las cosas, bueno, prácticamente como si fuéramos una familia creativa, que es como me gusta llamarlo. Y ahí, pues bueno, creo que es importante, hablamos un poquito del muñeco este de McCarthy, y uno de los detonantes también de este libro es esa anécdota que explicaba yo antes, esa anécdota del ventríloco McCarthy, con toda esa historia que se encuentran asesinado, etcétera y tal. Para mí me hizo un clic mental en que me hizo ver casi una evolución perfecta de ese libro de Momias y Embalsamados, a partir de ese muñeco niño que está en ese punto intermedio. Y casi en una proyección mental vi algo que me apetecía muchísimo, que era hacer este libro sobre Dumis, porque además es algo que me encanta, es decir, es algo que me ha fascinado prácticamente desde que era muy jovencito. Y aquí Selvin, pues es un honor tenerlo aquí, porque yo cuántas veces, por ejemplo, viéndolo 1, 2, 3, he disfrutado con este señor y con su arte estupendo, ¿no? Y yo creo que tenerlo aquí pues es una auténtica y esto que dices que no sabemos si es leyenda urbana, lo de esto. Hace poco en estas páginas web raras que las ves siempre por Facebook o así, también salía una historia de que en Sudamérica habían encontrado a alguien que hacía ventriloquía también con un muñeco muy hecho polvo y que descubrieron también que era un cadáver de un niño momificado y tal, o sea que también salía, de vez en cuando van saliendo historias de estas. Yo de verdad que nunca he momificado a nadie. ¿Y fue una entrevista de Dígame. Alina? Un apunte y vamos a ello, ¿vale? No, simplemente explicar muy por encima de los relatos que os vais a encontrar en el libro. Veremos, el primer relato es Todos somos Amis, de Luis Guayar. Bueno, incide mucho en esa idea de los museos a pie de carretera que puedes encontrar en Estados Unidos, museos terroríficos. Y en este caso en esos museos terroríficos que suelen ser muy decadentes, muy especiales, muy polvorientos y muy esa imaginería muy fronteriza. Bueno, pues unos incautos acaban allí y en ese museo extrañísimo encuentran que hay un muñeco Sammy que pasa de manos a manos en toda una familia muy particular, muy de corte Matanza de Texas. Creo que es un buen comienzo para el libro, potente y que da mucha caña en ese sentido. Después tenemos La Peña del Necio de Jesús Gordillo, que es otro escritor con una mirada muy interesante, sobre todo un gran dialoguista para mi gusto, y crea atmósferas muy interesantes. Yo creo que se mueve muy bien en territorios que tienen que ver con la Guerra Civil Española y todos esos conceptos prácticamente en una España muy religiosa, muy corta de miras, y él ahí se maneja especialmente bien con, en este caso, con una tribu de cómicos que tienen que ver con un pueblo maldito y que tiene que ver con unos asuntos religiosos y de bautismo y a la vez con asuntos de ventriloquía muy perturbadores, y ahí lo dejo. Cuando lo leáis veréis y entenderéis mucho de lo que digo. Después tenemos Dientes, de Jorge P. López, que es un autor que a mí, por ejemplo, me gusta especialmente porque es un escritor, sobre todo, que se dedica mucho al cuento corto. Creo que lo hace muy bien, creo que su mirada hacia el terror es fantástica y es muy fresca. Sobre todo tiene ese punto muy
muy a lo Ligotti, ¿no? Un punto como muy grotesco y muy que te desmonta, ¿no? por su imaginería. Y con Dientes él se va directamente a un circo prácticamente del siglo XIX y a una serie de ventrílocos que prácticamente explotan, pues explotan a todo lo que tienen a su alrededor. Es como la idea del ventríloco, que en este caso sería una especie de demiurgo, pues que prácticamente demoníaco, ¿no? Y ahí sobre todo lo que es un gran retrato de esos circos de la época de la depresión, para entendernos, norteamericana, pues bueno, con esos paisajes también desoladores y con esos personajes al límite, ¿no? Creo que es muy interesante y es un relato que también me ha gustado muchísimo. Aquí la gracia es que todos los relatos son un poco diferentes, son complementarios, son miradas y ópticas un poco distanciadas sobre el tema, otras más intensas. Algunas tocan la ventriloquía directamente y otras tocan esa relación con los muñecos a nivel psicológico desde otros puntos de vista, ¿no? Pero siempre muy interesantes. Aquí lo que está muy claro, y yo lo quiero dejar muy claro, es que lo que queríamos huir absolutamente estos relatos es de la idea del muñeco poseído, del muñeco maldito. O sea, teníamos muy claro, y yo cuando cogí a este grupo de escritores para trabajar la idea, quería que trabajáramos la psicología del muñeco y la psicología del demiurgo del muñeco o de la persona que prácticamente es víctima de ese muñeco, pero a través siempre de un proceso mental de proyección del ser humano, ¿no? Yo en mi caso pues he hecho un relato también de corte clásico, en cierto modo, ambientado en unos teatros de Newcastle del siglo XIX, y aquí incido más en el asunto morboso entre la relación de un mago que se llama Orfeo, de un mago que tiene una pierna de madera muy particular, donde él hace sus particulares trucos a partir de esa pierna, y de la relación de amor que tiene con una ventrílocua y su muñeca que se llama Coletta Tracy. Y es, bueno, es una situación un poco ménage à trois creativa, esotérica, pues bueno, pasa con cosas bastante lujuriosas y a la vez bastante sangrientas. Tiene muchos apuntes también al cine, que sabéis que es algo que me gusta particularmente, y ahí hay muchos homenajes a Hitchcock y a cosas que me gustan. Y por otro lado tenemos a Daniel Espinosa, que se lleva el elemento del muñeco a un territorio mucho más extraño, y nos lleva a lo que sería el mundo del espiritismo y al mundo de los muñecos como seres prácticamente tabuados, o como seres donde proyectar las cosas, o como seres donde prácticamente crear una magia negra, el territorio de la nigromancia y del mundo espiritista en un Madrid de principios del siglo XX, con una historia muy desconcertante también, y yo creo que muy perturbadora. Y por último, Patricia, y no menos importante, porque Patricia sí que hace algo muy loco, ¿no? Y muy divertido a la vez, porque Patricia coge y se va al mundo de las muñecas, y en este caso de las muñecas Barbie. Y yo dije, pero esto no sé si nos va a encajar del todo, ¿no? Y dice, sí, nos va a encajar seguro, nos va a encajar seguro. Y la verdad es que encaja, es el gran contrapunto en el que ese mundo paralelo que crean una serie de señoritas que se conocen desde el pasado, pero que tienen unas rencillas latentes, y ese mundo que prácticamente que evocan, inventado de las muñecas y de unos mundos como muy paralelos, que funciona muy bien, y además le da una vuelta de tuerca, que es meter elementos de distopía y de sociedades tecnificadas. Bueno, es un relato que os va a dejar con la boca abierta y que es fantástico. Y esos son los 6 relatos que vais a encontrar aquí. Creo que hacen que el libro esté muy ajustadito, creo que lo hace muy divertido, lo hace muy inmediato, te da ganas de leer más, te da ganas de indagar más. No me gustan las antologías con demasiados autores, con demasiados relatos. Creo que en el punto pequeño, en el punto de que te deje el buen sabor de boca, está lo mejor, ¿no? Y es un poco lo que hemos intentado hacer con los Rodrumis. Estaba haciendo una gira hace unos años por Colombia, actuando en teatros, y en Medellín me vino un señor al camerino y me dice, oye, usted unos muñecos muy chulos. Dice, yo tengo un amigo que está en la cárcel y él hace muñecos de madera tallada, que es como se hacían antiguamente, de madera tallada, y también mucho, el muñeco clásico era mucho de papel maché también, con fondos de madera y tal. Y dice, no, él los hace de madera tallada y tal, y me trajo un muñeco que, bueno, dice, bueno, para la colección para tenerlo en el armario, pues no estaba mal, era una cabeza bastante sencilla. Y entonces traducimos de la época de las pesetas, pues era la época de pesetas, 30.000 en euros, que sería, 30.000 pesetas son 1.800... 30.000 números que se note. 30.000... 180 euros. 180 euros, ¿no? Vale. Pues me dice, y le digo, ¿y este señor qué pide por esto? Dice 180 euros. Digo, no, es que es muy caro, porque tampoco me interesa.
Dice, bueno, si me das 18 también te lo doy. Digo, ah, bueno. Entonces, o sea, me hizo una rebaja así de golpe de 30.000 a 3.000 pesetas. Y sí, yo le digo, ah, pues muy bien. Y me lo quedé y digo, oye, lo que están muy bien hecho, digo, son los dientes. Ahora están allí en la cárcel. Y me dice, no, es que son auténticos los dientes. Y eran dientes, no, ya no quise saber de dónde los había sacado los dientes, pero son dientes reales. O de peleas que debía haber por allí, iría recogiendo dientes y tengo un muñeco en casa con dientes reales. Oye, Andreu, ¿por qué crees que está en decadencia o en desuso No lo idea del sé. ventríloco como... No lo sé, porque ya te digo, en Estados Unidos no pasa y aquí supongo que como algunos artes, lo importante es que haya alguna figura importante y entonces sí que hay mucha gente que sigue. O sea, en la época de Mari Carmen y sus muñecos había más ventrílocos, ya no eran tan conocidos y tal, pero en Valencia había un ventríloco, en Toledo había otro y tal. La magia, afortunadamente, como siempre ha habido muy buenas figuras, pues empezando por Tamariz, y luego hemos seguido aquí, pues ahora ya no digamos actualmente el Mago Pop, que es un fenómeno teatral como no ha pasado desde hacía 100 años, el fenómeno de él, y hemos tenido al McLary, hemos tenido al Magic Andreu en su época, y todo esto ha hecho que no se pierda un arte. Supongo que si no hay gente conocida que se dedique a este arte, pues no sé por qué, pero había un problema aquí también con la ventrilología, que es que los muñecos buenos y profesionales siempre han sido difíciles de obtener. Aquí no ha habido mucha gente que se haya dedicado a fabricar muñecos, tenías que ir a Estados Unidos y normalmente estaban a unos precios un poco caros, entonces para empezar era un poquito... Hoy no, hoy en día las tiendas de magia tienen algunos de más elementales, más sencillos, más como de goma espuma forrada o cosas así, pero que para alguien que quisiera empezar, pues están bien. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un señor bastante joven que tiene 30 y tantos años, que se llama Tim Selberg, que este señor hace unos muñecos que son unas esculturas impresionantes, que además te los hace por encargo y tal, tiene algunos de estándar y son muñecos que ya estamos hablando de 5.000 o 6.000 euros, pero son maravillas, son verdaderas obras de arte todo lo que hace. No sé si habéis visto algún muñeco profesional de ventrilología alguna vez. Yo os he traído unos, si os apetece verlo, que está por aquí detrás, que os lo voy a enseñar y os diré dos cositas, hola, buenas tardes, porque la ventrilología también, aunque aquí somos poquitos y se oye todo bien y tal, sin micro es muy difícil, porque no puedes modular la voz y todas estas cosas, pero os lo enseñaré y me hace gracia porque es mi primer muñeco de ventrilología, o sea que hace muchísimos años que lo tengo, y lo tengo que agradecer a un señor, y aquí vosotros no lo conocéis, Vallechas sí que lo conoce muy bien. Yo era socio de una de las dos sociedades de magia que había en Barcelona, que una sigue siendo la SEI, la Sociedad Española de Ilusionismo, que sigue en activo, y otra era el CEDAM, que era el Círculo Español de Artes Mágicas, que estaba en la calle Pelayo, y esta sociedad era un poco como un juguete de un gran aficionado a la magia, y un mecenas de la magia, y un señor muy millonario, que era el señor Fernando Maimó, que era el fundador de la escuela Radio Maimó, que estaba en la misma calle Pelayo, y era una escuela que era muy curioso porque enseñaban a fabricar radios por correspondencia, y tenían clientes en toda España y era un gran negocio. Luego ya incluso enseñaban a hacer televisiones, de las primeras televisiones de válvulas y tal, por correspondencia, y te mandaban el material y lo hacías y tal. Y cuando él murió, los hijos, que eran 5 hijos, aquel negocio ya fue bastante a mal. Pero en la Sociedad de Magia tenían un museo de cosas de magia preciosas y tenían unos muñecos de ventrilología americanos, clásicos, que el padre había encargado en Estados Unidos, uno para cada hijo. Y el de Fernando Maimó hijo lo tenía allí, y yo estaba loco con la ventrilología y siempre le decía al encargado de allí, "Ay, ¿me lo podrías dejar algún día para ensayar un poco y tal?". Y entonces habló con Fernando Maimó y le dijo, sí, déjaselo una temporada, que lo tenga un tiempo, y así que practique y tal. Yo entonces tendría 13 o 14 años y me vi con un muñeco de ventrilología, que es el que veréis ahora. Estaba tan entusiasmado. Yo soy nacido en el barrio chino, en la calle San Ulagué, al lado de la calle San Pablo, y fui con el muñeco de ventrilología, llevándolo bien sentadito y tal,
calle Pelay y Rambla bajando, diciéndole cosas a la gente que debieron pensar, ese sí que ya está loco perdido. Y recuerdo que de la emoción llegué a mi casa en la calle San Olegario y vomité y todo de la emoción que tenía y de los nervios que tenía de haber conseguido este muñeco, que me lo habían dejado un tiempo y luego la verdad es que me lo regalaron. Me hizo muchísima ilusión. Y nada, os lo voy a echar un momentito para que, por favor, para que veáis y veáis cómo son. Este muñeco es el clásico, es de papel maché. ¿De qué? De papel maché. Ah, vale, vale. Se llama Andrawet, ha salido en varios programas de televisión, hemos hecho muchas cosas con él. ¿Tú y yo? Sí, alguna. Ah, vale, vale. Hola, ¿qué tal? Hola. Ella es la autora de uno de los relatos, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, yo la conozco. Hola. Hola. Y yo también, ¿eh? Hola, Yo hola. soy editor. Está muy bien, muy bien. Pues nada, y incluso una diseñadora de modas bastante conocida, su final de carrera me pidió el muñeco para hacerle un diseño de ropa y le hizo este diseño. Sí, es muy mono, ¿eh? Y en esta época los hacían pues así, con ojos de cristal, que este era el sistema un poco más sencillo de muñeco de ventriloquía. Oye, ¿qué pasa, tío? No, eres sencillo, estás muy bien, pero eres sencillo, porque había otros ya que también tengo muchos de otros que cierran los ojos también. Y en estos... Hola, ¿qué tal? Mira, me está grabando el vídeo. no que salgas bien. Sí, sí, hola, hola. Pues, y entonces hay otros que cierran los ojos, y hay algunos, por ejemplo, estos de Tim Selberg, que te los hace por encargo y tal, ya llega un momento que hacen tantas virguerías que llevan una cantidad de mandos por dentro que ya parece entonces luego que tenga el mal de San Vito el muñeco, porque ya los quieres hacer que muevan tantas cosas, hay que mueven las orejas, que levantan las cejas, que levantan la nariz, que, o sea, son más que humanos de movimientos y tampoco... Y en ventriloquía, una cosa, lo que decíamos antes de darle vida al muñeco con la voz, con el movimiento, pues sobre todo una de las cosas que muchos principiantes en ventriloquía, el muñeco tiene que ser de movimientos suaves, lo más un poco humanos posibles. ¿Sí? Sí. Entonces hay gente que empieza que para darle vida parece que el muñeco tenga el mal de San Vito, ¿no? Que se empiezan a mover así para que tenga vida y eso no le da vida, esto queda un poco ridículo. Pero bueno, este os voy a enseñar la parte interna, esto no se hace nunca, pero aquí se puede hacer, para que veáis cómo son. Normalmente era pues un palo central, aquí habéis visto, hay algunas fotos y en el libro hay también algunos dibujos, y es nada, un cable aquí que va con un tensor y lleva unos muelles por dentro, y cuando tensas esto abre y cuando sueltas cierra. O sea, este es el sistema más clásico de muñeco de ventriloquía. Conozco más de allá. Una mica així, por tallar. ¿Hay alguna pulsión por la que a la hora de hacer un espectáculo escogías un muñeco u otro? A lo mejor tiene que ver con el estado de ánimo o... No, yo cuando hacía... Yo además tengo que decir que es gracias al gran fenómeno Mari Carmen y sus muñecos, porque yo empecé haciendo magia y luego hice ventriloquía. Y con el fenómeno tan grande que fue Mari Carmen y sus muñecos, yo tenía muchísimo trabajo solo haciendo ventriloquía. Ahora hago sobre todo magia y un poco de ventriloquía. Pero con la ventriloquía era increíble, y entonces yo me hice varios muñecos de encargo. Hice una cosa que no ha hecho creo que casi nadie. Mis padres me decían que me había vuelto loco y tal, pero bueno, lo fuimos pagando poco a poco. En unas actuaciones en Bilbao conocí un escultor que se llama... es pintor y escultor, que está catalogado en la Gran Enciclopedia Vasca del Arte, José María Cundín, es un pintor muy cotizado, y en el Museo de Bilbao tenía una exposición de muñecos, no de ventriloquía, sino muñecos un poco tétricos, muy chulos. Y le fui a hablar con él y le dije, oye, ¿me podrías hacer unos muñecos así de ventriloquía y tal? Y entonces hablamos por primera vez de hacerlos de látex,
y me hizo lo que le pedí, que fue una niña. La niña no me sirvió de... carísimos, la niña no me sirvió de nada porque era demasiado tétrica para ventriloquía, y luego le encargué un Drácula que era muy bonito y me funcionó muy bien, y luego un pasota de la época de los años 80 con el pelo rizado, con un porro aquí en la boca que me funcionó de maravilla. Lo que pasa es que este tipo de látex, así como ahora los de Axtel de Estados Unidos los hacen muy bien con el grosor justo, estos eran demasiado gruesos y con los años se me fueron estropeando y lamentablemente acabaron pudriéndose. Hostia, tú vaya relato, ¿no? Terrorífico, ya está, porque yo que se pudre todo. Acaba de entrar hace un momentito Patricia. Hemos hecho un poquito el resumen de todo el tema de los libros. No sé si querías aportar alguna cosita tú de tu relato concreto. ¿Sí? Sí. ¿Yo? Sí, te dejo aquí que tú te expliques un poquito. Y ya le damos luego ya la réplica. Habla con Andreu. Sí, Vale. Cárselo. Bueno, pues mi cuento no va de muñecos de ventriloquía, exactamente, aunque algo hay, porque me sentía más cómoda o me daba más morbo a escribir un cuento así un poco de historia de horror con muñecas Barbie. Me daba más Esto nos morbo. contaba, que el cuento es sensacional. Sí, entonces me salió un poco mal haberos dado el salto, ¿no? Pero bueno, lo hice. Y nada, pues mezclo unas cosillas ahí en esa historia, como una de las cosas que me inspiró pues son estos encuentros que a veces tienes en las personas con gente que hace mucho tiempo que no ves, ¿no? Y que se acuerdan de cosas que tú ni te acuerdas para nada, y ellos lo tienen un recuerdo muy vívido, como si hubiera sido ayer, ¿no? Y te quedas un poco así, y dices, ostras, yo de aquello no. Y bueno, no sé, también me inspiré un poco pues, en la gente, en el coleccionismo, llevado un poco al extremo, la obsesión, ¿no? A tener que coleccionar todo, poniendo demasiado corazón y demasiadas pasiones, ¿no? En objetos, ¿no? En el fondo son objetos. Y nada, pues haciendo un poquito de mezcla, porque la historia tenía que ser un poco de miedo, o sea, tampoco podía hacer una historia Bastante terrorífica. sí, rollo Heidi, bueno, sí. Mezclando estas cosas más o menos, pues salió la historia de ninjas y también el tema de la tecnología, que también es algo que es muy constante en todo lo que yo escribo. Y nada, pues me sabe mal haber llegado un poco tarde, pero hoy he tenido que hacer doblete, pero bueno, aquí estoy. Contento. Y espero que os haya gustado el libro. Las Barbie dan para mucho, porque yo, por ejemplo, en mis espectáculos había contado algunas anécdotas de Barbie, tan divertido. Hay un chiste que a mí me parece muy divertido, pero como es un poco machista no lo voy a contar, sobre las Barbies. Y las Barbies también tienen como historia curiosa que la película Toy Story, cuando se rodó la primera, nadie sabía que iba a ser el éxito mundial que tal, ¿no? Entonces salen varios juguetes famosos y la productora Pixar habló con Mattel para sacar las Barbie, que salieran en Toy Story. Mattel dijo, una peliculita de dibujos, no nos queremos meter, y no salió en la primera. Claro, la primera fue este éxito mundial tan grande que en la segunda Mattel fueron como locos para que le sacaran a la Barbie y pagaron incluso dinero para que saliera Barbie y salió en la segunda. Bueno, yo supongo que tendréis preguntas a hacer. Tanto del libro, pero sobre todo de aquí Andreu Salvillo, yo que si tenéis alguna. Si no hago yo una, Por eso me he puesto aquí. Hablamos antes de la relación con él, o sea, de tu etapa en 1, 2, 3. Quiero saber algo de Chicho, que también es uno de mis mitos y tal. ¿Qué tal la relación con él? Bien, ¿Cómo fue todo? Yo tuve mucha relación con él porque además de actuar en varios de los programas, fui asesor de magia, que luego he sido asesor de magia de muchos otros magos, de los que os estaba hablando, yo creo que de todos, y en programas de 1, 2, 3, en varios. El 1, 2, 3, claro, era una cosa que hoy en día no tiene nada que ver con la televisión que se hace hoy en día, que se hace todo pequeñito, tal, baratito, si puede ser, rápido y tal. Él rápido lo hacía, porque sus programas del 1, 2, 3 eran prácticamente directos, eran grabados, pero se grababan casi, intentaban como en directo. Y esto era el plató más grande de televisión española, y aquí los decorados eran brutales, la cantidad de gente que había, las bailarinas, las azafatas, los extras, los actores, era una cosa súper espectacular. Y así como anécdota, que esto quizás te pueda hacer gracia,
en uno de los 1, 2, 3 que estuve, que por cierto estaba también, que estaba casi siempre, el ahora famoso Bigote Arrocet, y Bigote Arrocet tenía una gala en Barcelona. Al terminar, tenía que terminar su intervención, coger un avión rápido, lo llevaban en un coche al aeropuerto, cogía el avión, y lo perdió por un retraso en el 1, 2, 3, debido a que era un programa dedicado a las revistas del humor. Estaba gente del Jueves, gente de revistas y tal. Y entonces había una prueba que se hacía, más o menos como se hablaba de humor y tal, con pastelitos de estos de merengue, de que los 2 concursantes que estaban allí en la mesa con Mayra se tenían que tirar unas tartas en la cara y no sé qué. Y entonces Mayra estaba allí y uno de los concursantes, para hacer una gracia, en una de las cosas que estaban haciendo, coge y en lugar de tirárselo a la chica, ¡pum!, se lo tira a Mayra en la cara. Entonces, Chicho, corten, por favor. Bueno, esto no puede salir, porque claro, si no, a partir de ahora, cada concursante, el uno le querrá tirar un vaso de Coca-Cola, el otro le querrá tirar una cosa, y esto no puede ser que a la presentadora se vea esto. Ella estaba con la tarta esta de nata y tal, por los pelos, por el vestido, todo. Vestuario, a ver, ¿tenemos otro vestido igual de Mayra para que se cambie rápido? No, no hay ningún vestido. Muy bien. Pues hay que lavarlo y secarlo con secadores de mano, rápido y tal. El peinado, ¿cómo lo tenemos? Las de peluquería. Pues hay que cambiar el peinado, hay que lavarle el pelo, hay que lavarle la cara, hay que volverla a maquillar, peinarla. Todo esto fueron casi 2 horas de retraso para que no se viera el tartazo en la cara. Era muy exigente, pero la verdad es que la calidad que conseguía de sus productos era brutal. Hoy en día ha cambiado tanto la televisión. Hemos pasado después de esta época de 1, 2, 3, se ha pasado a las épocas tipo Telecinco y cosas de estas, en los que la televisión todo también se ha gastado muchísimo dinero, ha habido gente que ha ganado mucho dinero, ahora que están todas mirándoselo todo y hay que ahorrar hasta, en lugar de 4 aguas minerales para los artistas, y pueden ser 2 mejor, ¿no? O sea, ha ido cambiando mucho la televisión. Sí, mira, te preguntaba, cuando has hablado de que has tenido varios muñecos y hablabas de un Drácula y algunos otros Sí. que los Vance Malvés, que bueno, se estropearon, Sí. si te supone mucho trabajo el hecho de decir, bueno, se me han estropeado los muñecos, tengo que coger otros nuevos y crear un personaje nuevo, etcétera, etcétera. Sí, no es fácil crear un personaje nuevo, porque primero te lo tienes que imaginar, a ver si esto será divertido y tal. Y por ejemplo, este que te digo que era un pasota, este se estropeó y tal, pero luego encargué a Axtel de Estados Unidos y me hizo otro muy parecido en esta línea. Luego se me ocurrió que por ejemplo, los chistes de médicos casi siempre son chistes o historias que tienen mucha gracia, porque quien más quien menos ha aparecido un poco en alguna consulta de un médico, y entonces se me ocurrió hacer uno que era un médico viejo, que lo sigo teniendo, lo sigo haciendo, que este salía en todos los programas de TV3 del Magic Andreu, que hicimos una serie muy larga durante 3 años y funciona muy bien. Y este también está hecho por Axtel de Estados Unidos, y el que tengo ahora ya es el tercero, porque a pesar de que él los hace muy bien, también se van castigando con el tiempo. O sea, primero tienes el muñeco y después creas el personaje, o primero No, la idea primero consigues la el muñeco. idea y luego hacerlo. Claro. Sí, sí. A veces te puede pasar que ves, por ejemplo, este Axtel tiene muñecos estándar, tiene muchos. Y a veces ves y dices, hostia, pues esta idea estaría bien, podría utilizarla para algo, y que también lo he hecho en esto. Es hipnótico esto. Sí, ¿eh? Yo estamos Ya, yo estoy todo el rato igual, ¿eh? enganchadísimos. Yo me estoy La dando. mirada fija. Claro, por la mirada fija. Tienes ahora, ¿eh? Ahora al final se levantará y será nada. Ya, bueno, me he dado más. Y hay congresos así de ventriloquía, que En vaya todo el mundo En con su Estados, sí, muñequito. en Estados Unidos. Aquí nunca se ha hecho esto porque siempre hemos sido 4 gatos, pero en Estados Unidos la Asociación Nacional de Ventrílogos hacen congresos que van muchos, hay 500 personas o así, y hay la cena final que están todos sentados con su muñequito al lado y tal. Sí, Tiene que ser digno de ver. hay ¿eh? fotos muy divertidas, muy divertidas. ¿Los diálogos que haces con el muñeco los preparas antes o le das mucha improvisación según lo que vaya saliendo? No, con improvisación no puedes. Yo siempre me ha gustado improvisar mucho y a veces sueltas alguna frase que se te ocurre en aquel momento y ves que la gente se ríe mucho y la aprovechas ya siempre. Pero no, siempre, normalmente me he hecho yo mismo los guiones. A veces he tenido algún guionista, porque hay gente muy buena haciendo guiones, pero para hacer guiones de ventriloquía hay que conocer mucho este arte, porque
guionista argentino que hacía cosas de cómics y tal, muy buenas, me hizo una vez unos guiones para el muñeco Drácula y no funcionaban nada, porque bueno, para leerlos podían estar muy bien, pero para hacerse no. Y sí que me gusta, si estoy actuando, siempre improvisar un poco y tal, porque además es un arte que te permite mucho, si tienes público cercano, pues que se meta con el público y tal. Yo en mis épocas que hacía mucha ventriloquía y en las épocas que había cabarets, que es otra cosa que ha desaparecido prácticamente en España, los cabarets con muchas actuaciones de magos, de músicos, de cantantes y tal, pues siempre cogía algún muñeco y me iba por el público y eso sí que era totalmente improvisado. El muñeco pasota era Lalo, ¿no? Lalo, sí, Lalo. Sí, sí. ¿Hasta qué cierto punto un ventrílocuo es un actor? Sí, es que, bueno, en cualquier caso, la ventriloquía, la magia... Siempre hablamos de la magia y la ventriloquía porque han ido muy unidas. En los congresos internacionales de magia son muy grandes, porque se hacen cada 3 años, van unas 4.000 personas o así, más o menos, y hasta hace unos años la ventriloquía entraba como arte afín. O sea, ahora no, ahora se ha separado, pero tanto el mago como el ventríloco, bueno, un poco actor tienes que ser. El gran mago, el creador de la magia moderna, que fue Robert Houdin, de principios de 1900, Houdini sacó su nombre de Robert Houdin, le puso una I más a su nombre artístico. Pues Robert Houdin siempre decía que un mago era un actor interpretando el papel de mago, y es verdad, al final somos actores interpretando un papel y hay que intentar hacerlo lo mejor posible. No lo he entendido esto. Porque eres pequeño y ahora te... ¿La relación entre el ventríloco y el muñeco siempre es sano? ¿O puede llegar a producirse efectos de...? Yo hasta mis 64 años, que hace 50 que me dedico a esto, de momento es sana. Pero cuando yo empecé, con 14 años, había un ventríloco que lo llegué a conocer de muy poco tiempo. El pobre señor era muy mayor y falleció pronto. Y trabajábamos en la misma agencia artística y no tuve mucha relación con él, solo sé que le dio mucha rabia que saliera un niño de 14 años que hiciera una cosa que era él, era su profesión y tal. Estos chavales jóvenes, estos son robapanes, nos llamaban, no sé qué. Y este señor era muy mayor y me contaba, nuestro agente artístico, era el mismo, que vivía solo y en las actuaciones sí que me han dicho gente que coincidía con él, que estaba allí solo en el camerino y que lo oían mucho hablar con el muñeco. Esto sí que puede pasar, ¿no? Estás solo ya un poco para allá y estas cosas, pues lo único que tienes pues mira, te vas entreteniendo hablando. A mí de momento no me ha pasado, pero no quiere decir que dentro de 3 años estemos por ahí. Jo et volia fer Sí. dues preguntes. Abans has parlat una mica de l'estat de la màgia i de la ventriloquia, però voldria saber també quina relació has tingut amb el món dels faquirs i com està ara. I la segona pregunta que et volia fer és com vas veure tu quan va aparèixer la feina de Jim Henson amb els Muppets? I això, si veus que és una evolució o és una escola totalment diferent? És una evolució sensacional, tot el món de Jim Henson és extraordinari, i Jim Henson va començar fent ventriloquia també, i després es va passar amb aquest tipus de titelles i després ja a les grans produccions de televisió i de cinema, i és un ídol. Aquest senyor que et dic que fa ninos de làtex, que és una gran indústria als Estats Units, que és Axtell Productions, ell havia sigut un deixeble del Jim Henson, havia treballat amb ell i són fenòmens que qualsevol persona estigui en el món de l'art, de les titelles o de la ventriloquia, perquè les titelles també és un art una mica semblant, fins i tot hi ha algunes titelles que han fet que també amb moviment de boca. No sé si recordeu la pel·lícula Lili, amb Sonrises i Làgrimes, surten aquells ninos preciosos, a Lili de la Leslie Caron surt un teatre de titelles amb uns titelles que belluguen la boca, que són esplèndids, que canten una cançó d'aquestes infantils que es va fer molt famosa. I el que deies del món dels faquirs està molt bé, no n'hi ha masses en general, però sempre ha estat, a Catalunya i a Espanya sempre n'hi ha hagut, però poquets. Jo vaig conèixer el Sager, que era un faquir molt important de Barcelona, però hem tingut el Kirman, que és un gran amic i que segueix al peu del canyó, hi ha el Tesla, que també està per aquí a vegades,
i algun altre, però sempre, no sé, entre Catalunya i Espanya, de faquirs n'hi ha hagut 8 o 10 sempre, o sigui, és un art que està bé, està, jo crec que en un bon moment, però amb els grans escenaris tampoc no està massa, perquè un parell o 3 dels que hi ha actualment i que ho fan bastant bé, es belluguen una mica més avui en dia amb el món aquest dels mercats medievals i coses d'aquestes, que no és per dir que això és tan digne com estar en un teatre, no? Però que no hi ha massa persones que s'hi dediquin. Yo he llegado un poco tarde, quizá ya lo has dicho, pero ¿qué tanto por ciento tiene en el total la técnica y qué tanto por ciento tiene el guión, el diálogo con tu muñeco? La técnica y el diálogo, yo creo que un 50% y un 50%. Las dos cosas son muy importantes. Luego yo decía una cosa, que hay otra tan importante como las dos, que es darle vida al muñeco, que esto son muchas cosas, es la técnica, es el guión, es cómo mueves el muñeco, es cómo te puede mirar en un momento dado, y estas cosas, que eso sí es muy importante. Y el guión, por supuesto, un buen guión es fundamental. ¿Alguna cosita más? El señor Benfes es un top, ¿no? Un dios. Un top. Un dios. El señor Vences es un caso muy curioso. Ahora últimamente se ha editado un libro y hay un DVD de recopilación de cosas de él. Yo tuve el honor de conocerlo, creo que con sus 90 y tantos años. Este señor a los 100 años aún en Broadway le hicieron un gran homenaje y aún actuó. Tiene una calle, me parece, una esquina. Tiene una calle en Broadway, sí, tiene una calle en Broadway. Es un señor que aquí nadie le hacía caso, en España, un ventríloco. Eran dos hermanos ventrílocos. El famoso era su hermano, que era Felipe Moreno, que era un señor con una planta impresionante, iba con frac, guapísimo, era una gran figura de las variedades de los años 30 o así. Y Venceslao, que era su hermano, pues era el menos famoso y tal, vio que aquí no hacía nada. Por cierto, el otro, Felipe Moreno, en una actuación en, no recuerdo qué teatro de Madrid, era un teatro de los importantes de Madrid, de los que aún existe, eran los años preguerra, ya con la falange moviéndose mucho y tal, o sea, estaríamos hablando del año 34 o 35 o así. En uno de los palcos de al lado del escenario estaba José Antonio Primo de Rivera con otros falangistas allí muy chulos y que no le hacían ni caso a la actuación de él con su muñeco Kiko. Era un loro que se llamaba Kiko, que por cierto lo tiene un amigo mío de Madrid, y entonces empezaron a burlarse de él y a decirle no sé qué, con la chulería que tenían ellos, y este señor, que tenía una planta impresionante, les dijo, mire, si no les interesa, le insultaron, le dijeron no sé qué, y fue al palco y le pegó un bofetón a José Antonio Primo de Rivera, que se quedó tan parado que ya no dijo nada más en todo el rato. Bueno, a lo que íbamos, su hermano Venceslao se va a Estados Unidos sin saber ni una palabra de inglés, se apunta 4 frases en el puño de la camisa que las iba mirando y se hizo una figura que hoy en día en Estados Unidos tú hablas del señor Vences y le conoce todo el mundo. El show de Ed Sullivan, que fue el primero de los late nights super famosos, es él y los Rolling Stones han sido los artistas que más veces salieron en su programa. Y uno de los muñecos que hacía, por ejemplo, que fue muy famoso, era con la mano así, que era la boca, y con una peluquita aquí y dos ojitos, y diciendo it's alright, y les hacía mucha gracia de lo mal que pronunciaba el inglés, y fue súper famoso. Sí, porque la de años que se estuvo ahí, cuando lo veis hablar con ese inglés que fatal, se entiende todo. Sí. Pues yo le conocí en un programa de los de Íñigo, de televisión española, y su sobrino es José Luis Moreno, que José Luis Moreno se puso el Moreno por sus tíos, pero él no se llama José Luis Moreno, porque es de tíos maternos, o sea, Moreno es su segundo apellido. Él se llama José Luis Rodríguez, como el Puma. Y él dejó la ventriloquía y ahí se dedicó más a producciones de televisión y cosas de Sí, me parece que él aprendió mucho del negocio, del espectáculo, gracias a lo que... El negocio fue su tío el que le colocó en las épocas de las salas de fiestas y tal. Sí, Lo ha llevado una
carrera y una vida un tanto truculenta. A lo mejor también se podría escribir alguna novelita negra un poco sobre su vida, pero mejor dejarlo. Sí, es muy curioso el caso de Vences, que es un tío que es un dios, o sea, es algo increíble. Es increíble. Y aquí es que, salvo algún artículo... La gente ni lo conoce, la mayoría de gente. Esto es curioso, ha pasado con artistas españoles de diferentes cosas. Ha habido, en el mundo de los malabares, por ejemplo, había un señor que lanzaba platos de porcelana al aire, pero 15 o 20 platos y los iba recogiendo, se llamaba el Gran Picasso, que es un señor español, que nosotros todavía lo trajimos al programa del Magic Andreu. Este señor famosísimo en Las Vegas, en Estados Unidos, en los circos más grandes, en el Ringling ha sido figura, y aquí nadie sabía quién era, ni se le ha conocido, ni se le ha reconocido nunca. Hay varios casos así. Magic Andreu és més humorista que altra cosa, no? Perdó, igual que em sent... No. Ell ha fet servir molt aquest tipus d'humor molt natural i molt bèstia que tenia, i bueno, ha arribat tant a la gent i tal, com Mac, no és que fos un gran manipulador així, però bueno, el que feia ho feia molt bé, i ha sigut un artista molt cotitzat. Pocs mags han arribat a lo que... I tenir un programa de prime time a TV3 durant 3 anys seguits no es fàcil, Yo quería preguntarle a Andrés si le gustan los Barbies o si... Sí, sí que me gustan, explican chistes. No se puede explicar porque hay muchas señoras insultadas. Es igual. Que conste que me lo explicó una señora y muy feminista, o igual no os hace ninguna gracia, porque además explicando el chiste tampoco que sea. Es un chiste que va un señor a comprarle Barbies para su niña. Y dice, a ver, dice, ¿quién es? Esta es la Barbie domadora. Decir, muy bien, dice, ¿y esta qué vale? Dice, esta vale 15 euros. Muy bien, dice, ¿y esta la Barbie doctora? Dice, esta vale 18 euros. Está bien, muy bien. Dice, ¿y esta la Barbie policía qué vale? Dice, esta vale 22 euros. Muy bien. Dice, ¿y esta cuál es? Bueno, dice, esta es la Barbie divorciada. Dice, ¿y esta qué vale? Dice, esta vale 200 euros. 200 euros porque dice, hombre, es que lleva el coche del Ken, la casa del Ken. No me lo tengáis. Vaya chiste, ¿no? No digas palabrotas. Tú no decías nunca palabrotas, ¿eh? No hay ninguna cosita más. Bueno, yo, para acabar, hace un poquito te comentaba, yo creo que es un final, creo que significa muchas cosas, es decir, te comentaba si a Sotoboche, el personaje, el muñeco de Lalo, es aquel muñeco pasota y tal, y sí, digo, era fantástico, pero es que el muñeco no era fantástico, quien era fantástico y quien es fantástico es Selby. Bueno, pero el muñeco tiene mucho. Pero fíjate cómo la óptica, sí, ¿no? Nos engaña, pues esa es la magia, exactamente, de ese arte. Y luego el arte de la ventriloquía, a veces lo que pasa es que también, yo normalmente, quizá ahora con los años he ido perdiendo un poco, pero aún soy un poco tímido. Y había sido muy tímido yo. Y con los muñecos entonces cambias mucho, porque si tienes un personaje que es así, muy pasota y muy atrevido y tal, pues cambia mucho. Yo me acuerdo un coreógrafo en lo que hoy es la Sala Muntaner, antiguamente había sido Muntaner 4, que esto lo hicieron los de Scala, y anteriormente la Sala Emporium, que era una sala, un cabaret de mucho lujo y tal. Y allí estuve actuando mucho tiempo, y había un coreógrafo italiano que me decía una cosa que a mí me llenaba mucha satisfacción, porque yo llegaba con mi bolsito por la noche para actuar y tal, y me decía, yo he conocido muchos artistas de ventriloquía, de magia, de cantantes, de todo, no sé yo, ya mayor. Dice, ahora, tú cuando estás en el escenario con los muñecos, que eres tan divertido y tan suelto con los muñecos y tal, dice, cuando entras, que te veo que pareces un ejecutivo así muy serio y tal, dice, eres de los artistas que más cambia desde que estás entrando hasta que luego sales al escenario, ¿no? Y esto a veces ayudaban mucho los muñecos también a esto, ¿sí? Lo que hablabas tú de la psicología. Bueno, pues yo lo dejaría aquí. Supongo que tendríamos, yo por lo menos tendría muchas más preguntas que hacerte. Seguro que tú muchas anécdotas a explicarnos. Pero bueno, tenemos que dejarlo aquí. Yo lo que sí le diría es un grandísimo aplauso para Selby, que nos
Artemis, que lo tenéis aquí si os queréis comprar, Editorial Armenaut. Y nada, ha sido fantástico compartir con todos vosotros y muchísimas gracias a Gonzalo, como siempre, por disponer su casa.